Bueno, entonces mira, iniciamos la explicación de la primera catequesis del Papa Juan Pablo II, que cada catequesis está titulada, ¿no? Entonces, esta se llama Los Fundamentos de la Familia a la Luz de Cristo. Bueno, entonces como yo les envío el documento con anticipación, ¿no? Y yo espero que hayan hecho la lectura, ¿sí? Como, pues anticipadamente, ¿no? O sea, como preparación para esta charla. Entonces no vamos a leer todo el documento, ¿no? Sino solamente a explicar algunas cuestiones. Si ustedes leyeron en esta primera catequesis, lo que el Papa, digamos, defiende, la tesis, es que cuando a Jesucristo le hacen una pregunta, ¿cierto? Sobre el divorcio. Entonces Jesús responde con un postulado que dice al principio. Te veamos el texto que es Mateo 19, versículo 13 en adelante. Y ahora vamos a ver cuál es la tesis que se defiende en esta primera catequesis. Dice, se le acercaron unos fariseos con propósito de tentarlo y le preguntaron, ¿es lícito repudiar a la mujer por cualquier causa? Repudio significa aquí divorcio, ¿no? Y cualquier causa es porque entre la ética, bueno, la jurisprudencia judía, habían causas de divorcio demasiado, digamos sin razón, sin fundamento. Por ejemplo, una causa de divorcio es porque a la esposa se le había quemado el arroz, ¿sí? La comida. Otra causa de divorcio, que pues sí pudiera tener más fundamento, era la infertilidad, ¿no? La incapacidad de tener hijos. Entonces es el contexto de la pregunta, ¿no? Entonces Jesús respondió, ¿no habéis oído que al principio el Creador los hizo varón y hembra? ¿Sí? Varón y mujer, hombre y mujer. Y dijo, por eso dejará el hombre al padre y a la madre y se unirá a su mujer. Y serán los dos una sola carne. De manera que ya no son dos, sino una sola carne. Por tanto, lo que Dios unió, no lo separa el hombre. Ellos le replicaron. Entonces, ¿cómo es que Moisés ordenó dar líbero de divorcio al repudiar? O sea, permiso de divorcio, ¿no? Dijo él, por la dureza de vuestro corazón os permitió Moisés repudiar a vuestras mujeres, o sea, divorciarse, ¿no? Pero al principio no fue así. Entonces, mira, en dos ocasiones Jesús utiliza una palabra que es al principio, ¿sí? Que es bien interesante. Y bueno, y en eso se basa el Papa para comentar, ay, qué pena, aquí estoy buscando para resaltar. Mira, dice, ¿no habéis escuchado, sí? Que al principio Dios os hizo varón y mujer. Entonces díjole Jesús, por la dureza de vuestro corazón os permitió Moisés repudiar a vuestras mujeres, pero al principio no fue así, al principio. ¿Sí? Entonces, esto tiene, digamos, un sentido importante, ¿sí? Al principio. Significa que, mira, significa que hay, bueno, principio se puede interpretar de muchas formas. La idea es que hay fundamentos, ¿sí? En los que se basa una cultura, ¿sí? Una civilización. Hay cosas que inician como básicas, ¿cierto? Es lo que llamamos los fundamentos. Entonces, mira, en la fe judeocristiana, ¿sí? El fundamento de la construcción civilizatoria, ¿sí? Es el texto bíblico, obviamente, ¿cierto? Y bueno, en la Revolución Francesa se quiso cambiar esos fundamentos, ¿cierto? Y nos inventamos, sin referencia al texto bíblico, un poco de costumbres nuevas, ¿no? Que ya son nuestras. Bueno, ¿y dónde están esos fundamentos de nuestra organización social actual? En lo que llamamos la Constitución, ¿cierto? Entonces, lo que hizo el mundo civilizado, ¿cierto?
hace 200 años, ¿cierto? Desde la Revolución Francesa, es que nos inventamos un nuevo texto fundante, ¿cierto? Que ya no es el texto cerrado, sino que es lo que llamamos la Constitución. Entonces, la Constitución se asume como el texto fundante de nuestros compromisos y costumbres sociales. Y bueno, entonces dentro de nuestros fundamentos, que ya no son bíblicos, ¿cierto? Bueno, tenemos otras ideas, ¿cierto? Bueno, ideas diversas, de mucho estilo. Pero la invitación es a que veamos, eh, digamos, la racionalidad de los fundamentos, ¿sí? Que estamos pensando. O sea, evidentemente la Biblia puede decidir algo, ¿cierto? Y la Constitución colombiana puede decir otra cosa. O la Carta de los Derechos Humanos puede decir otra cosa. Aquí lo que está en juego, ¿sí? No es si lo dice la Constitución colombiana o la Carta de los Derechos Humanos o la Biblia. Lo que está en juego es la fundamentación, digamos, argumentativa, ¿sí? Filosófica y científica de eso que se está diciendo. Entonces, mira, aquí yo parto de una premisa de base, se las digo de una vez, que es una premisa racional, ¿sí? O racionalista, que es que tenemos que fundamentar o argumentar nuestros principios. O sea, no basta con citarlos, o sea, no basta con decir la Biblia dice y por lo tanto obedezca. Tampoco basta con decir la Constitución colombiana dice, por lo tanto obedezca. Y tampoco basta con decir los derechos humanos dicen, por lo tanto obedezca. La premisa es lo que se llama una premisa de la modernidad, ¿no? Que es el pensamiento crítico. Y esa es la base de la teología. Sí, mira, la teología es un discurso racional acerca de Dios, ¿sí? Y de la fe. Y esa es la base de las ciencias sociales y de las ciencias actuales, ¿no? O sea, la psicología es un discurso racional, pues, del comportamiento humano, del individuo. La antropología es un discurso racional, pues, de las costumbres de los pueblos, ¿cierto? La sociología es un discurso racional de las instituciones sociales, bueno, y así. Entonces, aquí lo que tenemos que conversar es si hay razones de peso para fundamentar, ¿sí? Nuestro sistema de creencias en tal o cual postulado, ¿sí? El que sea. En este caso, vamos a ver si este postulado de Génesis, ¿sí? Tiene algún tipo de defensa, ¿sí? Y no simplemente porque Jesús lo repitió, es que uno dice que es verdad. No, ¿sí? Así como no simplemente porque un psicólogo diga tal cosa, es cierta, o porque un médico diga tal cosa, es cierto. Bueno, esto se conoce en filosofía como la discusión de argumentos, ¿no? Que mira, nunca tenemos que juzgar ad hominem, sino que siempre hay que juzgar ad criterio. ¿Qué significa esto? Que la verdad de un enunciado no radica en la persona que lo dice, o sea, ad hominem, ¿sí? Sino que la verdad de un enunciado radica en el contenido mismo del mensaje, ¿sí? Ad criterio. Entonces vamos a ver si esto de que hay diferencia entre varón y mujer, ¿no? Si tiene algún sentido, o si no. Y si tiene sentido, pues las implicaciones de esa diferencia, ¿cierto? Bueno, entonces aquí el Papa, Juan Pablo II, en esta catequesis, habla sobre el sentido del concepto del principio, ¿cierto? En el principio no fue así. Bueno, bueno, digamos aquí un chisme teológico que después vamos a poder profundizar más. Con respecto al divorcio, ¿no? Dicen aquí los fariseos que, bueno, porque Jesús dice, lo que Dios unió, no lo separe el hombre, ¿cierto? Por lo tanto, lo que Dios unió, no lo separe el hombre, dice Jesús. Y entonces, lo que está en juego, entonces los fariseos dicen, pero entonces si lo que Dios unió no lo separa el hombre, ¿por qué Moisés permitió la separación, ¿cierto? El divorcio. Y Jesús dice, por la dureza de vuestro corazón fue que se permitió,
pero al principio no fue así, ¿cierto? Entonces, mira lo interesante de esto. Es que en la iglesia se discute mucho si hay resaltar, bueno, listo. En la iglesia se discute mucho si hay motivos de separación o no, ¿cierto? Bueno, y la idea es que sí hay motivos de separación, ¿no? Cuando lo profundicemos, está en 1 Corintios capítulo 7, los motivos de separación que hay. Lo que pasa es que los motivos de separación no son el ideal, ¿cierto? O sea, en esta frase de Jesús, por lo tanto, lo que Dios unió, no lo separe el hombre, pues hay un ideal, ¿sí? Ahí hay el ideal es que uno se casa sin esperar separarse, ¿no? O sea, la persona que se case esperando separarse o divorciarse, pues se casa con una expectativa equivocada, ¿cierto? Uno se casa esperando mantener una relación de pareja permanente, ¿cierto? Bueno, hasta que la muerte nos separe. Ese es el ideal. Pero por la dureza del corazón, o sea, ¿en qué sentido? Por nuestra falta de madurez, nuestros errores, nuestros equívocos, pues en muchas ocasiones la separación o el divorcio es lo más adecuado, ¿no? Y así como Moisés permitió, la iglesia también lo permite. O sea, en el Nuevo Testamento hay motivos de separación y divorcio, ¿no? No solamente la infidelidad, ¿no? Sino hay otros motivos también. Entonces, mira, aquí tenemos que tener mucho cuidado. Recuerden que la teología, o sea, el mensaje de Dios a nuestras vidas, pues pasa por el sentido común, ¿no? No piensen que la teología es como matemáticas, ni siquiera una receta de cocina es como matemáticas, ¿no? Usted tiene que tener sentido común, ¿no? Entonces tengan mucho cuidado de no ver los textos cerrados de forma literal. Claro, Jesús está aquí aconsejando que lo que Dios unió, pues no lo separe el hombre. Pero Jesús también sabe que por la dureza de nuestro corazón, o sea, por nuestros errores, inmadurez, ¿no? Dificultades de la vida. Muchas veces la separación, pues es una mejor opción que mantener un vínculo que ya no sirve, no funciona y que no es de bendición para nadie, ¿no? Entonces, por eso tanto en la Iglesia Católica como en la Iglesia Protestante existen motivos de separación, ¿no? Porque es que yo he escuchado a algunos diciendo que según Jesús, según esta frase específica, Jesús no permite la separación. No, eso no está diciendo Jesús. Jesús dice que el ideal, obviamente, es no separarse, pero reconoce que hay motivos de separación debido a nuestra condición emocional, psicológica, que lo llama la dureza de corazón, ¿no? Pero entonces sí, el ideal cristiano obviamente es un matrimonio hasta que la muerte nos separe, pero no significa que no haya motivos de separación y divorcio. Bueno, pero el tema que está aquí en juego eh, no es este, sino es el de varón y hembra. Porque mira, ¿qué fue lo que Dios hizo al principio? Nos hizo varón y hembra. Y eso está en Génesis 1:27, y después Jesús une con otro texto que está en Génesis 2:24, que es por eso dejará el hombre a su madre y a su padre y se unirá a su mujer y serán una sola carne. Entonces mira que aquí hay una conexión que hace Jesús entre la creación de la diferencia entre hombres y mujeres y la unión. Mira, ¿por qué seremos una sola carne? Porque como Dios nos hizo distintos, solo en la unión de esos dos que son diferentes, volvemos a ser uno solo, ¿cierto? Entonces mira, como Dios nos hizo varón y hembra, entonces nosotros dejaremos nuestra familia de origen, a padre y madre, ¿no? La familia de origen. Y al unirnos al otro, al cónyuge, formamos un núcleo familiar nuevo y distinto, ¿cierto? Y seremos una sola carne. Entonces, mira, aquí está referido, mira lo que está aquí en juego, que es interesante, que es la conexión del matrimonio, o sea, ser una sola carne, unirse a su mujer, ¿sí? El hombre a su mujer. O sea, el matrimonio se conecta con la idea de que Dios nos hizo varón y hembra.
diferentes. O sea que el matrimonio es un varón de dos seres que son diferentes biológicamente, ¿cierto? Bueno, y ahí entramos a nuestra discusión, ¿no? ¿Y por qué es así? Pues porque es el fundamento de la fe cristiana. Sí, bueno, vamos a ver si el fundamento de la fe cristiana tiene o no sentido hoy en día. Ese es el fundamento, ¿sí? La Biblia dice, el matrimonio es un matrimonio de hombre y mujer, de dos seres, que, ¿por qué? Pues porque Dios nos hizo diferentes desde el inicio y complementarios, bueno, y por eso llegamos a ser una sola carne, bueno. Vamos a ver si este fundamento tendría forma de defenderse o tendría sentido en nuestra mentalidad actual. Porque recuerden, a la teología no le basta decir que está en el texto bíblico, sino que hay que argumentarlo, ¿sí? Hay que fundamentarlo, hay que defenderlo. Y por eso la teología es un discurso racional de Dios. O sea, lo que tenemos aquí es que fundamentar si la distinción de género tiene o no tiene sentido hoy en día. Que es el tema de esta nuestra charla, ¿sí? Ese es el tema que vamos a desarrollar en los próximos, bueno, 45 minutos. O sea, ahí paso a mostrarles mis comentarios. Que son, bueno, que es lo que ustedes ven aquí en letra más grandecita. Bueno, están mis comentarios. Entonces, mira, el primer comentario se llama sobre la ideología de género, ¿sí? Ese es mi primer comentario. El segundo se llama las voces de la biología y de la psicología. Y el tercero se llama sobre la identidad sexual o de género. Bueno, antes de comenzar mis comentarios, si tienen alguna pregunta, inquietud respecto a al fundamento, digamos, bíblico o teológico, ¿sí? Del tema. Y a las palabras del Papa cuando habla de varón y hembra y eso. Entonces, mira, aquí, por ejemplo, dice el Papa. Vamos a ver, antes de entrar a mis comentarios. Dice, sin embargo, esta expresión significativa desde el principio, repetida dos veces, induce claramente a los interlocutores a reflexionar sobre el modo en que Dios ha plasmado al hombre en el misterio de la creación como varón y hembra, para entender correctamente el sentido normativo de las palabras del Génesis. ¿Sí? Y esto es tan válido para los interlocutores de hoy como lo fue para los de entonces. Por lo tanto, en el estudio presente, considerando todo esto, debemos meternos precisamente en la actitud de los interlocutores actuales de Cristo. Bueno, aquí está la cuestión normativa, ¿no? Entonces, la cuestión normativa es que Dios nos hizo varón y hembra, nos hizo diferentes. Vamos a justificarlo, ¿sí? Entonces, yo quiero que ustedes salgan de esta charla con argumentos de peso para cuando tengan que conversar con alguien, ¿sí? O al menos en sus propios discernimientos internos, poder tener razones de peso, ¿sí? De por qué creemos que sí existe distinción entre lo masculino y lo femenino, entre el hombre y la mujer, y que el matrimonio está referido a esa distinción de género. O sea, ahí está ya la base de por qué no creemos que el matrimonio pueda ocurrir entre dos seres del mismo sexo, ¿cierto? El matrimonio homosexual. Pero con argumentos al respecto, ¿sí? No solamente porque la Biblia lo diga. Bueno, ¿escucha algún comentario, idea, pregunta antes de continuar? Sin nada en especial, pues, sí. No, profe, pues hablando del matrimonio homosexual, o sea, de lo que vamos a hablar es como el matrimonio como institución, o sea, a encontrar los argumentos desde lo teológico para, para pensar que no es adecuado esa institución como manera de relacionarse los unos con los otros. No necesariamente como relación afectiva, sino como institución solamente. Ah, ok, sí.
Muy buena tu pregunta, Diana. Pues mira, el tema exactamente no es el matrimonio, el tema es argumentar. Lo que pasa es que como es tan obvio, yo entiendo que entendamos que el tema es argumentar que sí hay diferencia entre hombre y mujer. Y que, bueno, es que sí, parece tonto, pero hay que argumentar. Es el primer tema. Y entonces eso sería la fundamentación de que el matrimonio tiene que darse entre hombres y mujeres, no entre hombres y hombres, mujeres y mujeres. Y en ese sentido, sí tiene que ver con que el vínculo sexual o de pareja entre homosexuales no tendría fundamentación. Pero no lo vamos a fundamentar teológicamente, no, lo vamos a fundamentar científicamente, filosóficamente, psicológicamente, biológicamente. Porque mira, la fundamentación teológica sería simplemente decir, bueno, está en el texto, es el pensamiento de Jesús, es lo que pensaba el Génesis, y ya. Entonces, vamos a hacer una fundamentación no teológica, ¿no? Vamos a hacer una fundamentación psicológica, biológica y filosófica de por qué el vínculo de afecto y sexualidad eh, tiene sentido en el contexto de la diferenciación sexual. Entonces, mira, aunque el tema ahorita no es un ataque a la homosexualidad, ¿no? Ese no es el tema. Sí, vamos a ver que sí hay mucha argumentación filosófica, científica, psicológica, ¿sí? Para demostrar que en la unión afectiva y sexual homosexual, ¿sí? No hay un tipo de comportamiento sexual normal, ¿sí? Claro, yo sé que para ustedes que ya estamos en este contexto nuestro moderno, eso les sonará extraño, pero la idea es que hay muchas cosas que se han normalizado, pero no son normales, ¿sí? Entonces, aunque ya no suene normal que hayan vínculos afectivos homosexuales y no suene que eso es pensamiento de mente abierta y no sé qué, defender psicológicamente, ¿sí? El comportamiento homosexual o defender sociológicamente o defender antropológicamente o defender biológicamente el vínculo afectivo homosexual, pues no es fácil. O sea, yo voy a defender las bases del vínculo afectivo y sexual heterosexual, ¿sí? Y voy a mostrar por qué, entonces, como un derivado, ¿no? Eso sería un derivado secundario. Defender un vínculo afectivo homosexual o sexual homosexual no tendría sentido. Existe, pero existe como algún tipo de inmadurez en el desarrollo psicosexual o como algún tipo de disfunción en el desarrollo psicoafectivo. Obviamente existe, ¿no? No lo podemos negar. Pero lo que no podemos decir es que que es el desarrollo psicosexual normal y adecuado. Pues eso sería un derivado, ¿sí? Pero de pronto hoy en día hoy no lo vamos a tratar, sería, eso habría que tratarlo, ¿no? Mostrar por qué es una disfunción o una inmadurez. Bueno. Ahorita solo me interesa defender las bases, digamos, científicas y filosóficas de la diferenciación de género. Bueno, gracias, Dianita, por comentar, porque a mí me ayuda a escucharlo, ¿sí? Y no sentirme aquí solo conversando con la pantalla. ¿Algún otro Sí, comentario? gracias Sí. por la ¿Idea? aclaración. Sí, gracias. Bueno, ¿algún otro comentario, idea? Profe, Sí, te escucho. eh, 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 ya ahorita con lo que usted ha dicho como introducción va quedando claro y me parece bien, escucharemos con atención. eh, y como sacramento, no sé, así como la Eucaristía, bueno, sí, la Eucaristía, el bautismo, bautizo, no sé cómo se diga. ¿El matrimonio está en el mismo rango o jerarquía de importancia? Mi pregunta es, se aborda como sacramento se va a abordar
o se está abordando como sacramento de la Iglesia Católica, por el nivel de importancia que tiene como de esas cosas que hacemos los creyentes para estar conectados con, no sé, a lo mejor me estoy enredando, pero no quisiera quedarme con esa inquietud, porque todos los sacramentos son importantes como para conectarme o sentir esa presencia de lo divino, ¿no? El matrimonio, pues, debe ser eso también, ¿no? Algo para acercarnos a lo divino, profe. Sí, gracias, William, por tu pregunta. Sí, mira, como las catequesis aquí del Papa son tan amplias, te vamos a tener un momento para hablar de eso, ¿no? Del matrimonio como sacramento. Entonces, en la iglesia protestante, pues decimos que solo tenemos dos sacramentos, ¿no? Sacramento significa como ordenanzas de Dios, ¿cierto? Bueno, que es el bautismo y la Santa Cena, o la Eucaristía. Y los católicos tienen 7 sacramentos, ¿no? Que está ahí la confesión, el matrimonio, bueno. En la iglesia protestante asumimos el matrimonio como una institución civil, ¿cierto? No religiosa. Pero vamos a tener tiempo en otras catequesis para hablar de la sacramentalidad del matrimonio. Sí, mira, vamos a ver si tendría o no tendría sentido. Por ejemplo, en el pueblo musulmán, el matrimonio también es una institución civil, ¿sí? No religiosa. Pero entonces sí, después tendremos, digamos, la oportunidad de conversar cuáles serían los argumentos a favor o en contra de si el matrimonio es o no es un sacramento. ¿Sí? O sea, sacramento como ordenanza divina, ¿cierto? Como lo que dijiste, o sea, lo has entendido bien. Como un instrumento de acercamiento a Dios. Porque un sacramento es eso, ¿sí? Un sacramento es un instrumento mediante el cual entra en comunión con Dios. Es como decir que los negocios fuesen sacramentos, ¿no? O sea, si los negocios son estrategias de acercamiento a Dios, o el estudio, o la recreación, o el comer, ¿no? Entonces, ¿será que el matrimonio y la sexualidad es o no un instrumento de comunión con Dios? ¿O es simplemente un comportamiento humano normal, pues que tenemos que consagrar a Dios? Pero no como instrumento, así como consagramos la comida o consagramos los negocios, pero no como sacramento, ¿no? Entonces sí te entiendo y por el momento no vamos a definirlo. El único tema que vamos a definir es que si hay argumentos para defender la distinción de género y que por lo tanto el matrimonio pertenece a la heterosexualidad. Eso sí, hasta ahí. Gracias, William, por tu comentario. Gracias, profe. Bueno, ¿algún otro comentario antes de yo entrar a mis comentarios? Hasta aquí hemos comentado el pequeño texto del Papa Juan Pablo II, ¿no? Es pequeño. Simplemente está poniendo el fundamento. El fundamento es obviamente el Génesis y la forma en que Jesús retoma el Génesis, ¿cierto? Y lo valida. Jesús valida el Génesis al responder a los fariseos, ¿no? Lo valida. Pero vamos a ver si la validación de Jesús y el Génesis pues tiene sentido hoy en día, ¿no? Eso es lo que intenta la teología. O sea, si el texto bíblico tiene o no tiene sentido. Por eso les digo, mira, la teología no es una lectura literal del texto. La teología es una justificación racional, ¿sí? Del texto. Vamos a ver si lo que dice el texto tiene algún tipo de validación actual, ¿sí? Bueno, entonces comencemos. Comencemos con mi comentario sobre la ideología de género. Entonces, bueno, voy a leer y ahí voy a comentar. Dice, en esta primera catequesis se plantea la tesis sobre la natural distinción sexual y de género entre hombres y mujeres, que últimamente ha sido motivo de crítica por los así denominados discursos de género. Tales discursos proponen que las diferencias entre hombres y mujeres no deben ser naturalizadas, o sea, asumidas como un dato biológico, pues las diferencias que observamos entre hombres y mujeres se derivan de simples condiciones históricas y culturales. Así, según los discursos de género, no deberíamos suponer que entre hombres y mujeres existen diferencias inherentes o naturales a nivel biológico,
emocional o intelectual. El postulado sobre la igualdad de ambos sexos está obviamente justificado en la esfera política, por el reconocimiento de la igualdad de derechos y libertades civiles, y en el contexto social, por la defensa de la igualdad de oportunidades sociales y económicas, pero en sentido estrictamente biológico y psicológico. No cabe hablar de igualdad en atributos y habilidades corporales, emocionales e intelectuales, pues es un hecho la natural diferencia que existe entre ambos sexos. Bueno, hasta ahí mi primer comentario y mi tesis, ¿no? Mira, hoy en día los discursos de género basados en lo que llamamos la democratización de la sociedad, ¿no? Que es la búsqueda de oportunidades iguales, no solo para hombres y mujeres, sino para cualquier tipo de minorías, ¿no? Minorías étnicas, minorías religiosas. La democratización de la sociedad implica que, sin diferencia de género, de sexo, ¿sí? De religión, de estrato socioeconómico, pues todos tenemos derecho a unas mismas oportunidades de estudio, de salud, de empleo, ¿cierto? De educación, de vivienda. Entonces, ¿qué hace una sociedad democrática? Pues una sociedad democrática, auténtica, sin distinción del género, la condición económica, la condición étnica, ¿no? Sea indígena o afro, o la condición sexual, bueno, sea hombre o mujer, todos nuestros niños y niñas deberían ir o tener una misma educación, ¿sí? A un mismo colegio, una misma universidad, una misma salud, ¿sí? Que usted tenga derecho a una misma clínica y a que unos mismos doctores lo atiendan, sin importar su condición económica o su condición de género o de etnia, ¿sí? Y que todos podamos ir a una misma universidad también, ¿cierto? Sin importar la condición económica o cultural o de género. Bueno, esa es la democratización de la sociedad. En ese sentido, todos los seres, ¿sí? Somos iguales, pero ¿en qué sentido? Iguales en la búsqueda de oportunidades iguales, ¿sí? De dignidad. Y en eso somos iguales. O sea usted indígena, sea afro, sea pobre, sea rico, sea hombre, sea mujer, ¿sí? Usted, ante la sociedad, tiene que ser tratado con criterios de igualdad social y económica. Hasta ahí el discurso es totalmente, pues, acertado y sabio, ¿cierto? Y pues nadie se opone a eso. Ahora bien, a lo que hemos llegado es a otro tipo de discurso igualitarista, que no se justifica, que es pensar que hombres y mujeres somos iguales en condiciones físicas, emocionales e intelectuales. Y eso no es verdad. Mira, hombres y mujeres somos diferentes por naturaleza, ¿sí? Por nacimiento, por biología, ¿sí? Porque la condición biológica nos condiciona. ¿A ser diferentes en qué? Pues a ser diferentes en habilidades y competencias corporales, emocionales e intelectuales, ¿sí? Y de eso hay mucha evidencia. Bueno, yo les voy a citar textos de a poquito. Aquí comienzo citando un texto de Doreen Kimura, que es una neurocientífica y una psicóloga, que tiene un texto aquí que le cito, bueno, ahí le cito el pie de página y todo el texto, yo lo tengo y vamos a ver textos de ella, para demostrar las diferencias cognitivas, lingüísticas, espaciotemporales, en el desarrollo mental de hombres y mujeres, ¿no? Aquí solamente cito un texto de ella, donde ella comienza hablando que este igualitarismo, de decir que somos iguales en todo, es una falacia argumentativa. Y por lo tanto, al discurso de género se le puede decir que es un discurso ideológico, de ideología. Ideología en el sentido en que no tiene en cuenta los referentes científicos, sino que es una simple creencia con interés político, ¿sí? Entonces vamos a ver aquí los textos que subrayé en guerrilla de Doreen Kimura, ¿no? Para mostrar que esa idea de que somos iguales a nivel intelectual, ¿sí? O a nivel emocional, eso no es verdad, ¿no? Ni a nivel biológico tampoco. Entonces, mira, cito aquí a Doreen Kimura.
Dice, mira, los prejuicios en contra de la explicación biológica parecen tener sus raíces en las ideologías igualitarias, que confunden el concepto occidental de un mismo tratamiento ante la ley, ¿sí? La aplicación social de la idea de que todos los hombres han sido creados iguales. Confunden eso, ¿sí? El tratamiento igualitario ante la ley con la afirmación de que todo el mundo es esencialmente igual, ¿sí? Es evidente que las personas no han nacido con la misma fuerza, altura, temperamento o inteligencia, ¿sí? Simplemente es un hecho biológico que toda persona sensata no puede negar. Nosotros hemos escogido un sistema de gobierno que ha decidido que a pesar de tales desigualdades, todo individuo tendrá un tratamiento justo y apropiado ante la ley, así como las mismas oportunidades. Pero la ideología igualitaria, ¿cierto? Sin embargo, a menudo va más allá, insiste en que todas las personas serán iguales si hubiesen tenido los mismos estímulos ambientales, es decir, si la crianza, alimentación, acceso a la educación, oportunidades, etcétera, fuesen exactamente las mismas para todo el mundo. Estaríamos igualmente dotados. Bueno, eso es una falacia, ¿sí? Eso no es verdad. La mayoría de nosotros, dice Doren Kimura, hemos crecido con hermanos y hermanas que han compartido aspectos de nuestro ambiente y con todos somos bastante diferentes. Todos nosotros tenemos amigos con antecedentes parecidos a los nuestros y aún así la diversidad de temperamentos, habilidades y ocupaciones son a menudo muy grandes. Entonces mira lo que dice Doren Kimura, un científico rotundamente social y, o sea, sesgado, ¿no? Y poco dispuesto a contemplar la idea de que hay importantes contribuciones biológicas en la aparición de los diferentes patrones cognitivos que podemos ver de una persona a otra, ha dejado de ser un científico y se ha convertido en un ideólogo. ¿Por qué es un ideólogo? Entonces ahí explica Doren Kimura. Por eso los discursos de género no son discursos científicos, sino ideologías con intereses políticos, ¿sí? Mira, se ha sugerido que una característica distintiva de las ideologías es su devoción por una postura al margen de las evidencias. Así pues, el sexismo, el racismo y el igualitarismo pueden ser consideradas ideologías en la medida en que muestran su devoción hacia un sistema de creencias carente de soporte empírico. Y ahí está la referencia bibliográfica, ¿no? Por lo tanto, mira, afirmar la existencia de la distinción sexual y de género o la natural diferencia entre hombres y mujeres, tal como lo enseña Génesis 1:27, que dice, creó pues Dios al ser humano, a imagen suya, a imagen de Dios lo creó, macho y hembra los creó. No es una ingenua creencia nacida de una mentalidad patriarcal faraz, sino un postulado ontológico que puede ser argumentado con razones científicas suficientes y necesarias. Entonces, mira, defender que hombres y mujeres no somos iguales, ni a nivel biológico, ni a nivel emocional, ni a nivel intelectual, no es ningún discurso machista, ¿sí? De opresión a la mujer, no. Es simplemente el reconocimiento de una evidencia biológica, ¿sí? Natural de la especie humana, que es que en la especie humana se da lo que se llama el dimorfismo sexual. O sea, la especie humana, como muchas otras especies, es por naturaleza, mantiene lo que llamamos una diferencia de sexo. Se llama dimorfismo sexual, ¿no? Ahorita lo profundizamos más. Y esa distinción entre machos y hembras humanos, pues es un dato del sentido común, ¿sí? Así de sencillo. O sea, eso de que ser hombre y ser mujer es una construcción social, cultural e histórica, es mentira. Mira, ser hombre y ser mujer es una diferencia natural biológica, ¿sí? Ahorita lo vamos a profundizar con las voces de la biología y la psicología. Profe, una pregunta. Otra cosa muy distinta, sí, ya estoy en la palabra, Ana María. Otra cosa muy distinta es que esa distinción masculino y femenino que está biológicamente condicionada
tiene una variación cultural. Eso es distinto a una variación histórica. Entonces, mira, ser mamá o ser papá es una condición biológica distinta, ¿sí? Las mamás tienen útero y las mamás amamantan. Los papás ni tienen útero ni amamantan. Pero obviamente, esta condición de la maternidad tiene una variación cultural. ¿En qué sentido? Es distinto ser mamá indígena a ser mamá alemana. Es distinto ser papá chino a ser papá indígena. Obviamente, y a eso le llamamos estereotipos, ¿sí? O roles de género. Obviamente, el estereotipo de género, que ahorita más adelante vamos a verlo, o los roles de género tienen variación cultural. Eso no significa que el concepto de macho y hembra o mamá y papá sea una construcción cultural. O sea, el concepto de madre y padre o macho y hembra tiene un condicionamiento biológico que se acompaña de algún tipo de variación cultural. Mira, aquí lo que está en juego argumentativamente es que el comportamiento humano es 50% por naturaleza biológica y 50% construcción cultural. Lo que estamos negando es que sea 100% construcción cultural e histórica. O sea, no estamos negando que sobre la condición biológica se construyen variaciones culturales, ¿sí? Lo que estamos es defendiendo que hay un condicionamiento biológico, ¿sí? Como por ejemplo el comer, mira, el comer o el dormir. O sea, mira, todo comportamiento humano, ¿sí? No solamente el sexual, todo comportamiento humano es mitad biología y mitad cultura. O sea, el comer tiene un condicionamiento biológico, o el dormir. Pero obviamente sobre el comer hay toda una variación cultural, ¿cierto? Y sobre el dormir también, ¿sí? O sea, mira, sobre todo comportamiento humano, el enamorarse, el apareamiento sexual. Pero no solamente eso, mira, sobre todo comportamiento humano, la religión, la política, mira, todo comportamiento humano, aunque tiene un fundamento biológico, se construye sobre diferenciaciones y variantes culturales, ¿sí? ¿Qué es lo que dice el discurso de género? Lo que están diciendo es que es 100% una construcción cultural, ¿no? Que eso es lo que estamos negando. Para afirmar que es que la variación cultural se construye sobre una base biológica o material de la existencia. Listo. Sí, te escuchamos, Ana María. Profe, acudo a usted como antropólogo desde esa visión para lo siguiente, que es que yo como bióloga tengo claro el dimorfismo sexual, pero entonces las sociedades, las culturas antiguas basaron su desarrollo cultural en ese dimorfismo. ¿A qué me remito? A que en el video que usted nos compartió, este exponente del video tuvo que ir hasta un pueblo en África para demostrar tan simplemente que todo el desarrollo básico de los pueblos antiguos se basaban en que usted es hembra y usted es macho, entonces usted hace actividades masculinas y usted hembra tiene los niños, pero es que biológicamente si no, no funciona la cosa. Entonces pareciera que el contemporáneo perdió eso en qué momento. Y bueno, si volvemos a lo mismo, no se basa en la cultura, pero las raíces culturales se basan en la diferencia de biología y ya que cada pueblo y cada civilización cogió su rumbo y se especializó. Y más bien fue una adopción moderna que perdimos eso cuando es una básica, entonces no prima la biología sobre eso, tan simple como eso. Te pregunto desde el punto de vista antropológico cómo se desarrolla eso en las culturas y civilizaciones. Sí, exacto, sí, lo has entendido bien. Creo que hiciste un buen resumen y gracias por ver el video, sí, que así nuestra conversación se enriquece más. Sí, mira, aquí donde explico sobre la identidad sexual y de género, ahí lo vamos a ver con calmita. Esa es la idea, o sea, la idea es que la diferencia de género en todas las culturas del mundo se construyó con base a la diferenciación sexual biológica de macho y hembra. Entonces, mira, solamente el discurso de género
de los años 80, porque es que tampoco es muy viejo, ¿no? O al final de los años 70. Solamente el discurso de género negó que la distinción de género tenga en su construcción una base biológica. Obviamente que en la construcción de género, además de la base biológica, hay variación cultural. Eso sí nadie lo ha negado. Pero el discurso de género negó que hubiese una base biológica. Entonces, mira, ¿qué dice el discurso de género? Que sin importar la base o el fundamento biológico de tu nacimiento, tú puedes construir una identidad de género como se te antoje. Entonces, sin importar si tienes pene o no, o si tienes útero o no, tú puedes construir una identidad de género femenino o masculina y adecuamos el cuerpo a tu construcción de género. O sea, mira cómo se trastornó el asunto. La construcción de género tenía como base el fundamento biológico. Entonces, mi condición cromosómica, lo vamos a ver, mi condición gonádica, mi condición, bueno, mi dimorfismo sexual biológico, ¿sí? Era la base en que yo construía mi género, así de sencillo. ¿Qué dicen los discursos de género? Lo voltearon boca arriba, o sea, ¿sí? Los pusieron los pies y la cabeza boca abajo, como se diga. Y dijeron, no señor, lo que vamos a hacer es que el cuerpo corresponda a tu construcción de género. Entonces, si tú te quieres construir femenino, vamos a hacer un proceso hormonal y vamos a hacer una cirugía de transexualismo y vamos a hacer todo lo necesario para que tu cuerpo, ¿sí?, responda a tu género y no que tu género responda a tu cuerpo. Entonces, tranquilo, tú simplemente decides y decides a los 10 años, además es que son unas estupideces psicológicas profundas, como si uno a los 10 años pudiera decidir eso, ¿sí? Entonces tú decides adecuar tu biología a tu construcción de género. Cuando el sentido común y la construcción histórica, antropológica y cultural es que siempre se construyó la identidad de género sobre la base de la condición biológica. Y mira, lo que quiero demostrar es por qué esa construcción de género con base a la biología es la norma que tiene sentido y que se puede validar argumentativamente. Y cuando alguien me dice que no, le voy a demostrar que su argumentación es falsa. ¿Sí? O sea, eso es lo que quiero argumentar con el tercer comentario, que es del senso común, ¿sí? Del sentido común, ¿sí? Que obviamente uno construye el género con base en su condición biológica, que eso no tiene discusión. Vamos a ver por qué no tiene discusión, ¿sí? Porque eso es normal. Es como que tú comes cuando tienes hambre y te acuestas cuando tienes sueño. Eso es lo normal. Entonces, es normal, y voy a mostrar por qué es normal, ¿no? Que el género se construye desde la condición biológica. Y lo otro es toda una falacia, una estupidez, un acto de ignorancia profundo y una irracionalidad. O sea, es una psicosis profunda tratar de adecuar el cuerpo a la construcción que yo haga individual de mi género. ¿No? Eso no es así, es como, o sea, el género está condicionado por el sexo. Bueno, sí, pero entendiste muy bien. Entonces, mira, antropológicamente, obviamente, mira, este discurso de género, que no hay distinción entre macho y hembra, entonces adecua tu biología a lo que tú decías en tu mente. Eso nació hace como 30 años. Mira, lo asombroso no es que nazcan discursos de ese tipo, porque mira, discursos locos han nacido durante toda la historia humana. Esos discursos existen, ¿sí? Lo extraño es que se haya metido en la academia, o sea, que que en la academia alguien pueda defender sin argumentos de ningún tipo semejantes disparates. Eso es lo extraño. Bueno, pero entendiste bien, sí, Ana María. O sea, mira, culturalmente hablando, antropológicamente hablando, siempre la distinción de género se construye con base a la diferenciación biológica natural de la especie. Y además a esa construcción de género, obviamente se le añaden variantes culturales, obviamente. Sí, más comentarios, escucho. Una pregunta, Juan David. Sí. Tú mencionas aquí en tu análisis bajo la ideología de género
que existen unos intereses políticos en los discursos igualitarios. ¿Cuáles serían? ¿Cómo se originaron? ¿Quiénes son los que están como implicados en el cuento? ¿Cómo se ha fomentado ese movimiento? Ah, sí, gracias, Jario, por la pregunta. Mira, ahí no lo podemos responder todavía. Por eso, bueno, yo les animo a que esto nos motive, a que me acompañen cada miércoles. Cuando llegue el momento, vamos a discutir esa cuestión política a fondo. Digamos que por el momento te respondo que, mira, aquí lo que hay, para que ustedes de verdad dejen de ser ingenuos, ¿no? Se los digo como sociólogo. Aquí lo que hay no es un convencimiento racional a la sociedad del discurso de género. Lo que hay es un lobby político que implica millones y millones de dólares. O sea, aquí lo que hay es dinero de por medio. ¿Por qué? Porque si usted promueve el transexualismo, entonces la industria farmacéutica va a tener unos adictos a al consumo hormonal que van a tener que trabajar toda la vida simplemente, sí, para pagar con su sueldo el consumo de hormonas. Mira, mantener ciertas estéticas corporales, ¿no? Por ejemplo, un hombre que quiera parecerse una mujer, tiene que tener, o sea, es una venta ilimitada, ¿sí? Del consumo de hormonas, ¿sí? De estrógenos y demás, para que yo tenga senos. Ustedes han visto a los transexuales. Obviamente estas mujeres, ¿sí? Y no solamente los transexuales, simplemente sin operaciones quirúrgicas, sino solamente con el consumo de hormonas, ¿no? Que tienen cuerpos que uno como hombre diría divinos, ¿cierto? Tienen senos, tienen piernas, bueno. Pero ¿qué es lo que hay aquí? Lo que hay aquí es la construcción y el mantenimiento de un negocio a las farmacéuticas y a los médicos. Porque mira, las cirugías de transexualismo cuestan millones y millones, ¿sí? Eso no lo puede costear cualquiera. Y es una cirugía que lleva 10, 15 años, porque no se puede hacer de una vez. Son 10, 15 cirugías o son 8 cirugías cada 2, 3 años. Entonces aquí lo que tenemos es un negocio que así como el narcotráfico quiso hacer a los jóvenes adictos a las drogas para mantenerlos, ¿cierto?, en un negocio. Aquí todos los adolescentes, ¿cierto?, que se lancen a esa vida de transexualismo o de transformación de género, o sea, que vayan contra la biología, para mantener, ¿sí?, esa estética corporal contra su sexo biológico natural cromosómico, se van a volver adictos, ¿sí? O sea, adictos no, se van a volver clientes, ¿cómo es que los llamamos? Clientes cautivos. Y van a tener que vivir toda la vida, ¿sí? Ya no pagando una cuota mensual al apartamento 20 años, sino toda la vida, ¿sí? Van a tener que trabajar para sus consumos hormonales mensuales. Entonces, eso es lo que digo en primera instancia, es un negocio. Y por eso los políticos han hecho esas políticas, porque tienen millones de dólares por detrás, ¿sí? Para que ellos aprueben políticas que no tienen ningún sentido. Ni siquiera a nivel legislativo tendría sentido. Porque venga, les digo otro chisme. Política no es el momento para profundizar, pero para que entendamos. Mira, ¿por qué el gobierno se compromete con una pareja heterosexual? ¿Y por qué el gobierno no puede comprometerse con una pareja homosexual? Venga, les digo el argumento de peso, que después lo vamos a profundizar. Es porque la pareja heterosexual es una pareja con potencial reproductivo. O sea, como la pareja heterosexual es ya custodia y los tutores de los futuros ciudadanos, de los niños, y el gobierno le tiene que encomendar a los niños, ¿sí?, a esa pareja heterosexual que se llaman papás, a ellos los hace custodios y tutores. Es por eso que el gobierno se compromete jurídicamente en construir a la pareja heterosexual como una institución pública. Es por eso, mira, al gobierno no le interesa simplemente que las personas se amen y se quieran y se den besitos y vayan al cine o se acuesten por la noche. Es porque esa pareja se constituye como potencial reproductivo que al gobierno le interesa. Por eso el gobierno no constituye como institución pública a los noviazgos.
Al gobierno solamente le interesa no el noviazgo, o sea, no el vínculo afectivo, sino el vínculo reproductivo, ¿sí? El potencial reproductivo. Y es por eso que en el momento del matrimonio, cuando el gobierno los instituye como institución pública y los llama matrimonio, y el gobierno se compromete con ellos, porque son reproductivamente, potencialmente reproductivos. La pareja homosexual, al igual que la pareja de noviazgos heterosexuales, ¿sí? Al gobierno no le debe interesar, porque no son potenciales reproductivos. Entonces el gobierno no tiene por qué instituir la figura pública del matrimonio heterosexual, porque no le concierne. Al gobierno le concierne son los hijos. Y como la pareja heterosexual, ¿sí? No va a tener hijos, porque es reproductivamente infértil, ¿cierto? Porque es homosexual, no le concierne al gobierno. Entonces, mira, cuando estamos discutiendo, ¿sí? Que no deben legislar a favor del matrimonio homosexual, aquí la discusión no es, digamos, moral, ¿sí? Moralista. Aquí la discusión es jurídica. Y la discusión jurídica es que solamente la pareja heterosexual, por su potencial reproductivo, puede ser instituida por el gobierno como institución pública, con derechos y deberes de manutención, de crianza, de educación, ¿sí? Y demás, y de herencia, y otros caracteres. Porque al gobierno no le debe interesar, ¿sí? Simplemente el vínculo afectivo y sexual. Mira, al gobierno no le debe al Estado, ¿sí? No le tiene que interesar si usted se enamora y tiene sexo con alguien. No, aquí eso pertenece a la vida privada. Usted enamórese y tenga sexo con el que se le venga en gana. El gobierno construye la figura jurídica, ¿cierto?, de la familia, porque ahí están los niños, ¿sí? Y porque como están los futuros ciudadanos, tenemos que construir leyes de manutención, de alimentación, de educación y de herencia. ¿Sí? Por eso es. Entonces, mira, aquí por eso les digo que esto, que los políticos que se han vendido al discurso de género lo hacen por intereses económicos. Aquí no hay ningún tipo de argumentación jurídica, ni psicológica, ni científica. Lo que hay son millones de dólares de las farmacéuticas, de los médicos y de los grupos LGBTIQ+, y etcétera, ¿sí? De vender, ¿sí? Un interés. Bueno, ¿cuál es el interés político? No, mira, Jairo, el interés político es simplemente como cualquier otro interés político. ¿Qué es un interés político? Un interés político es un colectivo que tiene ciertos intereses que quiere que el Estado les defienda. Entonces yo me puedo llamar colectivo animalista, o colectivo evangélico, o colectivo taurino. Y yo como colectivo quiero que el Estado me defienda ciertos intereses míos. Entonces yo trato de convencer al Estado y yo trato de hacer propaganda a muchos niveles. Y si yo consigo eso, consigo el interés político. Entonces aquí hay un colectivo que se llama el colectivo de LGBTIQ+, y etcétera, que tiene unos intereses y que está haciendo todo lo que necesita hacer en la arena política para defender sus intereses, pero que no tiene ningún tipo de justificación ni jurídica desde la teoría del derecho, ni psicológica, ni biológica, ni antropológica, ni ninguna otra. ¿Sí? Es simplemente eso. Y donde se mueven millones de dólares verdes que vienen desde la ONU y la UNICEF y la UNESCO. Desde ya se los digo, ¿no? Los antropólogos no creemos en la ONU, los antropólogos no creemos en la UNICEF ni en la UNESCO. Porque ¿qué es la ONU, la UNICEF y la UNESCO? Es simplemente el brazo derecho de hegemonía política de Estados Unidos. ¿Sí? ¿Qué es la ONU? Simplemente el brazo político hegemónico de los intereses norteamericanos. Como la OTAN, ¿no? Que es el brazo militar de intereses norteamericanos. O sea, el brazo del imperio político se llama la ONU y el brazo militar se llama la OTAN. Y entonces, bueno, tengo un muy buen texto sobre mostrar por qué el imperio, se los mando y tica. Yo les quiero enseñar teología de la buena, ¿no? Que ustedes ilustren su fe. Les voy a mandar un texto excelente de un teólogo gringo donde muestra por qué el imperio, o sea, por qué Estados Unidos es el imperio
al que Jesús hoy en día se opondría. Entonces les mando el texto, es un texto excelente de demostrar por qué Jesús se opuso. Mira, a Jesús lo mataron con una muerte política, ¿no? Jesús no sufrió una muerte religiosa, ¿no? La muerte religiosa era despeñado de un barranco o matado a piedras como mataron a Esteban, ¿no? A Esteban lo mataron como hereje a piedras. Pero la cruz es una muerte política, porque Jesús sufrió una muerte política por oponerse al imperio. No, entonces, Jairo, eso lo profundizamos después con videitos y documentos. Por el momento no podemos decir más al respecto, ¿sí? Es una cuestión política en fundamentos científicos. Eso que tú me comentas me despierta mucho el interés también. Y sí, yo veo que hay un fuerte peso del interés económico en todo eso, entonces. Claro, mira, está determinando la situación o el discurso de género como una moda también. Con el de conseguir y hacer dinero, ¿no? Exacto, es un producto a la venta. Mira, son médicos que perdieron toda su ética, porque ningún médico que se respete va a inmiscuirse en esas cirugías de cambio de género, porque eso es antinatural. Ningún psicólogo que conozca el discurso psicológico va a defender el paso de género, de transgénero, o el bloqueo hormonal. No, mira, aquí lo que tenemos son unos psicólogos que quieren vender un producto, ¿sí? Y unos médicos que quieren vender un producto y unos farmacéuticos también. Y unos políticos que ya se han vendido. Y todo es porque hay dinero de por medio. Sí, bárbaro. Sí. Y sobre todo coger a la juventud hoy en día, digámoslo así, como conejillos de indias, ¿no? Para experimentar y para explotarlos y para llenar su cabecita con una ideología que la defienden y mueren por ella, porque en el fondo están respondiendo inconscientemente a unos intereses económicos y políticos de otros, ¿no? De unas potencias. Sí, Jairo, mira que hay un texto del Evangelio que a mí me tocó mucho, sí, me hizo llorar mucho, que es donde Jesús dice, mira, hay de los que hagan tropezar a uno de estos pequeños, ¿no? A los niños. Más les valiera ponerse una soga en el cuello y lanzarse al mar. Mira que yo estaba orando mucho a Dios, de que Dios meta su mano, porque es que esto es espantoso. Me acogieron a los niños y los papás ignorantes y los colegios. Si yo les contase, en los colegios no se puede decir nada, porque entonces ante el CADEL van y demandan al colegio de que el colegio tiene un discurso homofóbico, de odio y de intolerancia. Y imagínate, y mira, como se metieron con los niños, yo sí espero que Dios desde lo alto, a través de sus ángeles, haga justicia. Después vamos a ver, mira, porque es natural que un niño tenga confusión de errores, que eso se da en la adolescencia, eso es natural. O sea, es natural que uno tenga confusiones en su identidad política, su identidad religiosa, su identidad de género, cultural. O sea, un adolescente, lo normal es que tenga que decidirse, eso lo vemos después, Erickson explica eso muy bien, ¿no? De los 11 a los 20 años se da la etapa que se llama identidad de rol versus confusión de rol. Y ahí el adolescente está en dilemas ante la vida, ¿no? El adolescente tiene que decidirse en esos 10 años, ¿no? Que van de los 11 a los 21 años. Tiene que decidirse y tomar decisiones de su identidad de rol, en todo aspecto. Tiene que decidirse si va a ser ateo o creyente. Y si es creyente, va a tener que decidir si católico, protestante o musulmán. Tiene que decidirse si va a ser de izquierda o de derecha. Tiene que decidirse su identidad también socioeconómica de qué hace, ¿no? Si me identifico con la clase a la que pertenezco o no me identifico con la clase a la que pertenezco. Y igual con el género, o sea, mira, estos dilemas existenciales donde uno tiene que identificarse, ¿sí? Y optar ante alternativas diferentes. Ese es el dilema básico de la adolescencia, que no solamente pasa por la identidad de género, pasa por la identidad política, identidad religiosa, identidad de qué hacen, ¿sí? De todo. Y los que tengan confusión de identidad de género son unos poquitos que cuando llegan a los 21, 22 años,
ya han superado esa confusión en su identidad, ¿no? Pero eso hace parte del desarrollo normal psicológico. Entonces, coger a un niño, decir que como tú tienes confusión, entonces tú puedes comenzar un proceso de bloqueo hormonal y de transición de género, es toda una manipulación increíble, a la que los psicólogos se han prestado, los médicos se están prestando y los políticos y los abogados se están prestando. ¿Sí? Pero esas son decisiones de vida que hacen parte, mira, por eso lo llamó Erickson, la etapa de identidad de rol versus confusión de rol. ¿Qué tipo de rol? Pues todo tipo, rol de género, rol político, rol religioso, cultural, ¿no? ¿Cómo me he visto? ¿Voy a vestirme tradicionalmente o voy a vestirme más de, bueno, modernamente, de la música que escucho? ¿Qué equipo de fútbol, sí? Eso es normal. Entonces, mira lo que han escogido. Han escogido un comportamiento adolescencial normal, que es lo que llama Eric Erickson, la etapa de identidad de rol versus confusión de rol, como la disculpa, entonces, de que ya me van a promover, ¿sí? Que yo me cambie de género. Eso no tiene ningún sentido. Sí, entonces, mira, yo sí estoy muy indignado, de verdad, y estoy pidiendo al Señor Jesucristo que ponga su mano y defienda a los niños. O sea, mira, yo la oración que le hice esta semana al Señor, dije, Jesús, tú dijiste, ¿sí? Que hay de aquel que pusiera un tropiezo en estos pequeños, que más les variese ponerse una soga en el cuello con una piedra y tirarse al mar. Y yo te pido, Jesús, esa fue mi oración directa, que tú cumplas tu palabra, Señor, y que tú traigas el castigo, ¿sí? Y la condena a estos médicos, psicólogos, abogados, políticos, medios de comunicación y etcétera, ¿sí? Que están poniendo este tropiezo tan grande a los niños. Mira, esos procesos de bloqueo hormonal y demás son médicamente, biológicamente irreversibles, ¿no? O sea, eso es como la drogadicción. Mira, meterse en una drogadicción es un acto irreversible también. Mira, cuando usted manipula la biología del cuerpo, la química del cuerpo, a usted lo hacen un adicto a esa manipulación. Entonces estamos metiendo una población, ¿sí? A una clientela, para ellos son simplemente clientela, a un abismo de sufrimiento increíble, del que no van a poder escapar. ¿Sí? Por eso es necesario que levantemos la voz, y por eso yo bendigo a estos, por ejemplo, a estos españoles, les mandé, bueno, ahorita les mando un videito bueno, se los mando a otros grupos, que ya están levantando la voz como psicólogos, diciendo, no, un momentico, aquí hay que defender el bienestar médico, el bienestar biológico, el bienestar psicológico, emocional de esta población, ¿sí? Que son nuestros niños y adolescentes. Bueno, hoy no alcanzamos, no importa, mira, vamos a dedicar entonces 2 sesiones a este primera catequesis. De hoy en 8 continuamos, ¿sí? Continuamos con mi comentario que se llama Las voces de la biología y la psicología, y mi comentario que se llama Sobre identidad sexual y de género. Entonces, mira sus tareitas. Por favor, veas el video que ya les envié, que se llama ¿Qué significa ser mujer? ¿No? ¿Qué es una mujer? Veas el nuevo, les voy a enviar un libro muy chévere, si lo pueden comprar en papel, se lo recomiendo. Se llama Nadie nace en un cuerpo equivocado, ¿no? De 2 psicólogos españoles. Y les mando una entrevista que le hacen a estos 2 psicólogos, muy buena, para mostrar que nadie nace en un cuerpo equivocado, ¿no? Y el género, bueno, lo que voy a defender de hoy en 8 es que el género se construye con base a la identidad sexual o biológica, ¿sí? O sea, el uno está remitido al otro. O sea, soy masculino porque tengo pene y soy femenino porque tengo útero. Eso es lo que vamos a defender de hoy en 8, ¿sí? Bueno, escucho además comentarios y preguntas, son las 8 en punto, pero si quieren, podemos dedicar más tiempito a preguntas o comentarios. Pero dejo hasta aquí mi explicación de hoy, ¿sí? Pero escucho más comentarios, o si no, también sus despedidas, ¿sí? Escucho sus despedidas o comentarios al respecto.